Hola, hola. Hola, 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 hola. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios le bendiga. Mejor dicho, Dios le continúe. Siempre nos bendice, siempre. Así como el hijo que se porta mal y los padres le dan comida. Se porta mal y los papás le compran zapatillas, ropa. No importa cuánto mal estemos, hagamos, digamos, el Papá nuestro siempre va a estar bendiciéndonos. Parecería un poco contradictorio lo que le digo, pero su amor es tan grande que aunque nos alejemos de Él, aunque querramos perdernos, imposible, porque siempre su amor nos va a atraer, siempre su amor nos va a hablar, siempre su amor nos va a exhortar, siempre su amor nos va a hablar de la calidez en la casa del Padre, siempre nos va a atraer hacia Él. Siempre nos va a conducir a su presencia. Siempre, hagamos lo que hagamos, bueno o malo, regular. Siempre hay gente que se está perdiendo en medio de las bendiciones. Uno dice, ¿pero qué es lo que estás hablando? Sí, hay cristianos que se están perdiendo. En el medio de las bendiciones se creen tan prósperos, tan bendecidos. Se creen que porque están bendecidos, prósperos, el Señor me dio, el Señor me dio. La locura más grande es creer que las bendiciones de Él no nos van a dejar a exenta de lo que pasa en el mundo. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicciones. Las bendiciones de Dios no van a impedir que vengan las aflicciones. Las bendiciones de Dios no van a impedir que vengan las enfermedades, los problemas. No van a impedirlo. Hay un evangelio motivacional, un evangelio de la nueva era. Un evangelio que es doctrina de demonio, que habla como que las bendiciones son lo máximo. Hello, hay algo que está mal. Perdón si tiro tu mercado en el suelo, si tiro tu propaganda en el suelo. Hay iglesias que lo único que se caracteriza es hablar de un reino lleno de bendiciones, lleno de prosperidad, de un reino lleno de seguridades, y mi seguridad, y mi bendición, y mi cuidado, no depende de las bendiciones, depende de aquel que me bendice. Hay gente que ama lo que Dios le ha dado, pero no ama al Dios que se lo dio. Hay gente que se ha perdido y va a continuar perdiéndose en lo que Dios le da, pero dejan de amar al Dios que se lo dio. Abandoneisa. Esa es la diferencia en el reino que hoy se predica. Es una isla que Peter Pan la llamó la isla de nunca jamás. Nunca jamás era la isla de Peter Pan. Nunca jamás voy a crecer. Nunca jamás voy a estar necesitado. Nunca jamás voy a pasar aflicciones. Nunca jamás voy a estar enfermo. Hipocresía. Lo único que se enriquece ni prospera no es la iglesia. Lo único que se prospera y enriquece son los asalariados,
pastores, profetas adivinos, carnales, que se enriquecen de ir de organización en organización, de iglesia en iglesia, predicando cuentos de viejo, hablando de la lámpara de Aladino. Había que frotarla, y aparecía el mago, deje su ofrenda, y aparece el mago. Ahora los profetas se están haciendo pastores, porque ya casi no lo están invitando. Así que los profetas ahora son pastores. Ahora hay evangelistas que son pastores y Dios no los llamó a ser pastores. Conozco a un hermano que hace años fue ungido como evangelista, pero nunca aceptó el ministerio evangelístico, nunca. Él siempre ha querido ser pastor, que lo llamen pastor. Y las aflicciones que está pasando no lo van a abandonar hasta que no reconozca que no es lo que somos, no es lo que tenemos, no es nuestro conocimiento lo que somos, es en realidad lo que Él dice que yo soy. Bendito sea su nombre. Más del 90% de las iglesias, lo único que enseñan es lo que no tienes que hacer. Yo diría que casi el 99.99 enseñan a la iglesia lo que no debe hacer. Ese es la más grande hipocresía. Perdón que se me olvidó algo para mostrar. Aquí estoy otra vez. Sea la iglesia que sea, sea la organización que sea, lo único que enseñan es lo que no tienes que hacer. Hay algunos indolentes, asesinos, matan a los hermanos con tantas doctrinas. No hagas esto, no hagas aquello. El cuchillo, esto es una cuchara. El cuchillo que usan es la santidad, hipócritas. Hipócritas, porque predican algo que no viven en su vida. No importa el pastor que sea, no importa el apóstol que sea, no importa el profeta que sea o el presidente del concilio que sea, él tiene pecado. ¿Cómo vamos a medir el pecado de la iglesia si no medimos nuestro propio pecado? Y usted me diría, hermano, ¿dónde la Biblia dice que los pastores, ministros, apóstoles y profetas tienen pecado? Pregúnteme, hermano Héctor, ¿dónde dice en la Biblia? Porque los pastores se presentan como los ungidos de Dios. Eso fue en el antiguo pacto. Eso fue en Saúl. Y los pastores lo traen al presente para que nadie los toque, nadie hable de ellos, nadie los critique. Porque son los ungidos de Dios, y de ungidos no son nada, más bien son carnales. ¿Dónde en la Biblia dice que los pastores no tienen pecado? ¿Dónde la Biblia dice? Pregúnteme que los apóstoles no tienen pecado, que los profetas no tienen pecado. Pregúnteme.
Y yo le voy a decir lo que la Biblia dice. No, lo que la ley dice. Hay predicadores que no predican la gracia. Son inmisericordias. No predican el amor de Dios, predican la ley, la justicia. Llenan a la iglesia, el estómago de la iglesia, dándole antibiótico tras antibiótico tras antibiótico. Por las dudas, tienen una infección. ¿Dónde en la Biblia dice que los pastores no tienen pecado? ¿Dónde en la Biblia dice que los apóstoles no tienen pecado, que los profetas, que el presidente del concilio no tiene pecado? ¿Dónde en la Biblia dice? Pregúnteme. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Jesús dijo. Jesús habló de los pecados de los apóstoles. Jesús habló de los pecados de los pastores. Jesús habló de los pecados de los profetas, de los evangelistas, de los maestros. Él habló. Pregúnteme dónde Jesús habló de los pecados de los ministros. Pregúnteme. Y yo te voy a decir, no con ánimo de soberbia y de orgullo, no. Con tristeza, con dolor, porque yo también soy ministro del Evangelio. Jesucristo dijo, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Jesús desafió a los religiosos y al pueblo que querían señalar el pecado de una mujer que había caído en adulterio. Hoy los pastores hablan del adulterio, de la fornicación, hipócrita. Y la Biblia dice que los ojos están cargados de adulterio, pastor. Apóstol, tener los ojos cargados de adulterio. Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso dice el Evangelio. El que esté libre de pecado, pastor, apóstol, profeta, tira la primera piedra. Tira la primera piedra. Todas las iglesias predican lo que no tiene que hacer. El pueblo se va a la casa. Como vino se van, porque lo único que recibieron en la iglesia no fue que le sacaron el peso de encima. No fue que oraron por paz, por misericordia, no. Le llenaron de dogmas, de tradiciones, de religión. No haga esto, no haga aquello, no haga esto que es pecado. Pero ¿qué pasa con los hermanos? Que la familia está rota, destruida por el alcohol, por la droga, por el maltrato, por el abuso. Pastor, apóstol, los apóstoles hacen conferencia apostólica. ¿Y qué conferencia apostólica restaura una familia destruida, hipócrita? Generación de víboras.
¡Qué conferencia profética! Restaura un hogar destruido. ¡Hipócrita! Jesús era más fuerte en las expresiones. Él le dijo sepulcros blanqueados a los ministros. Los hermanos llegan a la iglesia con el matrimonio destruido, con la familia hecha a pedazos, con una política corrupta, con un gobierno terrible en cada nación, y escuchan a los predicadores hablar en contra de lo que Dios prohíbe, pero ni siquiera lo ayudan a llevar la carga con un dedo. Generación de víbora, sepulcros blanqueados por fuera, la vestidura sacerdotal, la vestidura apostólica, la vestidura pastoral, y por dentro huesos podridos que hace años dejaron de tener relación con Dios, que ya no tienen vida íntima con el Señor, que ya no oran, que no ayunan, que no escuchan al Espíritu Santo hablarle. Ese es el pecado imperdonable que los pastores están cometiendo. Y ahora que tú me escuchas, ahora eres consciente de pecado. Tú no eres el pastor de la iglesia. Tú eres solamente un mayordomo, un encargado, el pastor de los pastores. El Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia y no tú, hombre miserable. Te olvidaste de donde Dios te sacó. O recuerda a tu padre. Apóstol, recuerda a tu padre. Profeta, recuerda a tu padre. Pastor, recuerda a tu padre. Dios creó a tu padre y a mi padre del polvo de la tierra, pastor, de una masa uniforme de barro. No te olvides de tu padre. Las iglesias predican en contra del pecado, en contra del adulterio, de la fornicación. Pero no todos están haciendo eso, predicador. Enséñale de la misericordia, de la bondad de Dios, para que cuando regresen a sus casas tengan esperanza. Pero no le enseñan, dice el Señor. No le hablan. Castigan a la iglesia. Hieren a la iglesia. Ofenden a la iglesia. Inmisericordia. Pero vengo a darte una palabra. Con la misma vara que estás midiendo a la iglesia, con la misma vara que estás midiendo vas a ser medido, quien sea que tú seas. No importa la investidura que tenga, en la sombra del mal hay un Dios que te ve. Un rey de Israel hipócrita, maldito, inmisericordia, mandó a la mujer a consultar a un vidente y le dijo a la mujer: mujer,
disfrázate, disfrázate. Están disfrazados de santidad, hipócrita, sepulcros blanqueados. Están disfrazados de santidad, dice el Señor. Están disfrazados de santidad. Y el rey le dijo a la mujer: ve y consulta al vidente, pero disfrázate. No necesitaba disfrazarse. El vidente era un hombre ciego, ciego a la carne, ciego a los ojos. Pero no se trata de lo que vemos los ministros. No se trata de lo que oímos los ministros. No se trata de lo que sabemos los ministros. Se trata al Dios que servimos. Y el Dios que servimos le dijo al vidente ciego: ahí viene la mujer del rey a verte, y viene disfrazada. Todo lo que está oculto, pastor, lo va a sacar a la luz. Todo lo que está oculto, apóstol, profeta, Él lo va a sacar a la luz. No por ofenderte, no por avergonzarte, para que cambies y dejes esa postura que no vive conforme a la palabra. Cuando entró en la casa del vidente ciego, el vidente le dijo: mujer, ¿por qué vienes a mí disfrazada? En la sombra del mal hay un Dios que te ve. No importa de lo que te disfrace, apóstol. No importa de lo que te disfrace, profeta, pastor, presidente de concilio, presidente de asociaciones cristianas. No importa de lo que te disfrace, hay un Dios que te ve. Y Ribicabaraisa. Podemos engañar a los hombres. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo engañamos. Hay hermanos que representan que tienen un hogar perfecto. Hay hermanas que muestran que su matrimonio es el mejor del mundo. Mentira. Hoy te trajo el Señor a que me escuche. Y el Señor te dice: deja de vivir esa doble vida. Hay ministros que viven doble vida. Una es la que aparentan, una es la que muestran, una es la que proyectan, pero otra es la realidad de lo que son. En la sombra del mal hay un Dios que te ve. Y con esa postura se atreven a pararse delante de la iglesia y se atreven a dar mensajes, estudio, prédica, exhortando, disciplinando, golpeando a la iglesia sobre lo que no se debe hacer. Hipócrita, enseña lo que tú no vives. Enseña de la oración y tú hace tiempo que no oras, dice el Señor. Enseñas del ayuno, pero tú no ayunas. Enseñas de la vigilia, hipócrita, pero tú no haces. Por eso los mensajes de estos ministros huelen a estiércol. No sirven para nada. Te olvidaste cómo el Señor te llamó.
Te olvidaste de dónde te sacó para que le sirviera. No para que seas un payaso. No para que seas un doctor. Te llamó para que ministres a los santos, para que los edifique. Dejaste de edificar a los santos, dice el Señor, y comenzaste a golpear y a herir a aquella que Dios la llamó la niña de mis ojos. Hipócrita, falso. Ten cuidado, porque lo que hacía en ignorancia, ahora ya lo sabe y está cerca de pecar contra el Espíritu Santo. Antes te la dejó pasar. Hay un texto que dice que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia de los hombres. Pero ahora que tú ya conoces, como dicen los puertorriqueños, no te cambies. No te cambies porque no vas. Solo enseñan qué no hacer, qué no hacer, qué no hacer. Esto es pecado, aquello es pecado, aquello otro es pecado, aquello del más allá es pecado. Todo es pecado, hipócrita. Y Él nos sacó de las tinieblas de la ley y nos trajo a la luz admirable, para que seamos libres. Y ahora tú, presidente del concilio, ahora tú, apóstol, ahora tú, pastor, te has atrevido a encerrar a la iglesia de aquel Dios todopoderoso, nuestro Mesías, Yeshua, el Jesús. Despiértate. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre de los muertos. Y Kibandoraisa Arabashandarai. Quieren aparentar que la iglesia de ellos es la más santa, la más pura. Pero no ven el corazón de la iglesia como sufre. No ven los matrimonios de la iglesia. No ven los hogares destruidos porque solo se llevan por las apariencias. Pelo largo, ropas largas, nada de aro, nada de pinturita. Como que eso está demostrándote, hipócrita, qué es lo que hay en el corazón. Y no ves más allá de lo que ven tus ojos, a la altura de tu nariz. Los apóstoles de ahora, que no son apóstoles, son pedazos de carne. Profetas que no son profetas, son adivinos, carnales. Salieron de una iglesia que lo transformó en prosélito. Así como el pastor golpea, los predicadores de esa iglesia golpean. Y los hijos de esos predicadores golpean. Y todo el mundo golpea, hipócrita. Y la única que sufre es la iglesia, hipócrita. No. Enseñan que pelo largo, que no pinturita, porque es del diablo. Entonces enseña que no recibas el diezmo, hipócrita, asalariado. No recibas la ofrenda de los que se pintan. No recibas la ofrenda ni el diezmo de los que se cortan el pelo.
Hipócrita. Lo único que han hecho en generación tras generación es golpear a la iglesia. Lo único que le enseñan los pastores hacen prosélito a golpear y a golpear y a golpear. Hay un ministerio llamado Movimiento Mundial y Misionero. Los presidentes gordos como hipopótamo. El único mensaje que tienen es doctrina. Cementerio. Sepulcros blanqueados. Y miles de pastores de esa organización, Movimiento Mundial y Misionero, la única doctrina que enseña es pelo, pintura, ropa, porque no pueden ver lo que hay adentro de las personas. Solo juzgan la relación con Dios por los atuendos, por la ropa, por las pinturitas, por los aritos. Hipócrita. Un día vas a dar cuenta. Un día vas a ser llamado a dar cuenta delante de Dios. Hay pastores que toda la vida han golpeado a la iglesia. Y los predicadores que predican en esa iglesia saben que tienen que golpear a la iglesia. Y los hijos golpean, y los nietos golpean. Y la única que sale maltrecha es la iglesia, que te mantiene hipócrita. Que te da diezmo, que te da ofrenda, hipócrita. Enseñan qué no hacer. No haga esto, no haga aquello, no haga aquello otro, pero nunca le enseñaron a la iglesia qué puede hacer. ¿Qué puede hacer? ¿O escuchaste tú? ¿Acaso tú que me miras, escuchaste que tu pastor te enseñe qué tú puedes hacer? Tienen miedo de enseñarte. Tienen miedo de hablar de la gracia de lo que tú puedes hacer. El secreto para hacer y no pecar. El secreto más grande de la Biblia para hacer algo y no pecar es lo que dice Lucas capítulo 4. Que Jesús, lleno del Espíritu Santo, para que una iglesia pueda hacer cosas y no pecar, la única salida es que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. No de enseñanza, no de apostólica y profética, que es basura. Ministros, pastores, apóstoles y profetas que no están llenos del Espíritu Santo. Tu fin es el infierno de fuego. En el infierno no hay fruto del Espíritu. En el infierno de fuego no hay llenura del Espíritu. Pastor, apóstol, eso lo dijo Jesús. Cuando le decían al Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, y Él les dijo, no los conozco, hacedores de maldad. Un hacedor de maldad no está lleno del Espíritu Santo. Un hacedor de maldad no tiene fruto del Espíritu. Un hacedor de maldad, la condena es irrevocable. El infierno es tu herencia.
En el cielo no entran los pentecostales, ni los bautistas, ni los metodistas. En el cielo no entran los luteranos, ni los calvinistas, ni los católicos. En el cielo entra una iglesia que está llena del Espíritu Santo. No una iglesia llena de conferencia apostólica. No una iglesia llena de conferencia profética y cuanta basura del diablo. Jesucristo habló en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. De lo que sí se puede hacer. Él no vino a pisar el sábado. Él no vino a sacar al sábado. Él vino a cumplir al sábado. Y lo criticaban porque la palabra de Jesús no tenía cabida en los corazones como hoy. Hoy la verdadera palabra, las doctrinas del Mesías no tienen cabida en los corazones de los pastores. Porque la iglesia que están pastoreando es de ellos, no es del Dios Todopoderoso, pastor. Tú eres el ídolo de tu iglesia, pastor. Tú eres el Dios de tu iglesia, pastor. Y tu hora está cerca, pastor. Jesús vino. Los rabinos enseñaban lo que no se hacía en el sábado. Hay iglesias que parecen iglesias sabáticas. No se hace eso, no se hace esto, no se hace aquello. Y Jesús vino a enseñar qué es lo que se puede hacer en el sábado. Porque Él es Señor del sábado. Él es el Señor de la iglesia, pastor. Él es el Dios de la iglesia, apóstol. Él es el Dios de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y rabasharabababa, urrabandoreisa. Mateo capítulo 12. Los discípulos de Jesús arrancaban maíz y comían. Los pastores de ese tiempo, los apóstoles de ese tiempo le decían: hacer eso es malo, hacer aquello es malo. Si hoy viene Jesús a tu iglesia, tú no lo vas a dejar entrar. Él no vino a sacar el sábado. Él vino a enseñar que sí se puede hacer en el sábado. Él lo dijo: en el sábado yo sano a los enfermos. En el sábado yo sano a la oveja que está quebrada. En el sábado hago milagros. Ellos querían guardar la doctrina como los pastores. La doctrina hipócrita, mentiroso. Tienes doctrina hipócrita. Tienes doctrina, pero no tienes el cumplimiento de qué hacer en el sábado del Señor. La gracia salvadora. En la gracia salvadora. La gracia salvadora es nuestro sábado.
Él es el Señor de la gracia. Él es el Señor del sábado. Y Él te dice en este sábado: sal y sana a los enfermos, deja libre a los oprimidos, pastor. ¿Cómo no pueden hacer eso? Porque para hacer eso tienes que pagar tu precio. Tienes que orar y no ora. Tienes que ayunar y no ayuna. Tienes que buscar a Dios. Tienes que madrugar, hipócrita, y no madruga. Por eso lo único que puedes enseñar es la ley de Moisés. Hipócrita. Porque lees los evangelios y no encuentras nada. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y vida. Y no le están dando a la iglesia espíritu y vida. Le están dando doctrinas de muerte. Eso no se hace. Aquello no se hace. Aquello otro no se hace. Pero no le enseñan lo que la iglesia sí puede hacer. Iglesia amada, no importa los problemas que hay en tu casa, las dificultades, mi amada iglesia, dice el Señor. Pero tú me tienes a mí, dice el Espíritu Santo, amada iglesia. Tú me tienes a mí, amada iglesia, dice el Espíritu Santo. Sal a la calle, amada iglesia, yo estoy contigo como poderoso gigante. Sal a la calle, amada iglesia, pon las manos sobre los enfermos, deja libre a los oprimidos, amada iglesia. Hoy tú no tienes, amada iglesia, dice el Espíritu Santo, pero mañana tienes. Hoy tus hijos están en la droga, en el alcohol, pero yo los levanto. Yo los voy a sacar de eso, amada iglesia. Dios te bendiga.